Entonces me queda muy claro que mi camino va a ser el camino municipal y vamos a estar hasta el último día, sin importar qué es lo que suceda a nivel presidencial, nosotros vamos a estar hasta el último día a cargo de la gestión de Lima. Está en nuestros estudios el candidato George Forsyth, candidato por Somos Perú a la alcaldía de Lima. George, bienvenido. Estamos cumpliendo el compromiso que hicimos el día lunes. Así es, muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, estar contigo y con todos los que nos están viendo. Yo quiero empezar por un tema que sinceramente creo que es delicado para todos los ciudadanos. Es decir, estamos enfrentados a una situación políticamente horrible, ¿no es cierto? Donde el presidente de la República está siendo acusado de estar involucrado en actos de corrupción. Yo creo que la fiscal de la Nación está haciendo lo correcto y que ojalá lo hubiera hecho con los presidentes anteriores. No los puede acusar según la Constitución, que dicho sea de paso deberíamos cambiar ese artículo, pero sí lo puede investigar. Eso te crea un marco muy complicado, muy difícil, pero digamos ya está clara la película de por dónde van las cosas. Pero mientras tanto, el país tiene que seguir caminando, George, y el país está parado. Y una de las razones de esta parálisis es el permanente conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso. Entonces, para terminar esta introducción, o sea, ¿de qué se trata? ¿De que el alcalde de Lima sea parte de este pleito? ¿O que el alcalde de Lima, que va a gobernar en términos reales y asume sus funciones prácticamente la tercera parte del país, va a ejercer presión para que se ocupen de una vez de los problemas ciudadanos? Tú lo has dicho bien. Evidentemente el presidente está haciendo muy mal trabajo con casos muy graves en torno a la corrupción. Y lo que también hay que entender es qué política, por ejemplo, de lucha contra la inseguridad, de luchar contra los delincuentes, puedes hacer si van cambiando ya 5 veces de comandante general de la policía. Van más de 70 ministros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le vas a pedir a un alcalde que pueda trabajar una línea? Ahora, también has mencionado, y es lo correcto, nos guste o no, sabía que, como dije, todos estamos en desacuerdo, te toca trabajar con ellos, porque Lima depende presupuestalmente del Ejecutivo. Tenemos iniciativas legislativas que queremos sacar adelante, que tenemos que hacer con el Congreso. Como mencionaste, Lima tiene más del 30% de la población, genera el 51% del PBI, pero casi no maneja presupuesto de inversión, solamente el 0.8% del presupuesto nacional de inversión. Entonces nos tenemos que sentar con ellos. Definitivamente Lima no es una isla, así como nos tenemos que sentar con la ATU, así como tenemos que hablar con los distintos alcaldes. Acá hay que entender que Lima debe ejercer una línea política de liderazgo intersectorial, porque lo primero y lo único que acá interesa es llevarle desarrollo a la población. Ahora, tú has tocado un tema que es bien importante. Cuando se hace la regionalización, que también ha sido un tema muy polémico porque se convirtieron en regiones los departamentos, en vez de hacer una política de macroregiones, como es lo que se está tratando de hacer ahora, corrigiendo ese error. Pero en ese proceso, Lima fue declarada una región. Es decir, cuando uno elige el alcalde de Lima, no solamente está eligiendo a quien tiene a su cargo las funciones municipales, sino está eligiendo supuesta y legalmente al presidente de la región Lima. Pero el tema es que el presidente de la región Lima no tiene un cobre para decir, no tiene ningún poder. Bueno, justamente por eso está la función de Lima región, y lo has explicado bien. Mire, el alcalde de Lima es alcalde de Cercado, es el alcalde metropolitano y también gobernador regional. Y en el marco de la descentralización se le debieron dar las competencias en torno a educación y salud, pero debido al desinterés de los que han estado antes, nunca la asumieron. Y para nosotros sí es muy importante, porque hoy estamos luchando contra la delincuencia. ¿Y cuál es la forma más efectiva? Con la prevención, ¿no? Trabajando en la prevención. Entonces nosotros queremos darle educación, queremos darle carreras técnicas cortas a los chicos para que se puedan insertar en el mundo laboral y no vayan a caer en las pandillas. Y eso lo vamos a hacer con las competencias en torno a educación, que es tan importante. Trabajar el tema de salud, que hoy vemos una insatisfacción terrible de parte de cómo el MINSA está operando. Tenemos que ir, George, a la pausa, son las 9:30. Perfecto. Volvemos para hablar de cómo harías todo este asunto. O sea, porque, por ejemplo, es increíble
que haya por un lado presupuesto y haya colegios que en septiembre están suspendiendo actividades o que no tienen baños, no tienen agua potable, o requerimientos de salud y presupuestos y no hay los hospitales. Es decir, si tú tuvieras atribuciones como gobernador, que son las que legalmente te corresponden, ¿qué harías? Dejamos la pregunta para que la respondas tras la pauta. En el aire. ¿Ah? Volvemos con George Forsyth. Estamos en los estudios Exitosa con George Forsyth, candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú. Y lo que George nos ha dicho antes es, el alcalde no solamente es alcalde de la ciudad de Lima, sino es gobernador de la región Lima. Pero eso es de nombre y lo que tendría que ocurrir es que le transfieran la potestad. Porque, por ejemplo, ¿no? Los colegios que están hasta la pata, los colegios están cayendo. El 70%. Ya, pero el responsable, si tú eres alcalde, vas a ser tú. Si se cae un colegio, el responsable... Penalmente, por defensa civil, ¿verdad? Defensa civil tendría que cerrar el 70% de los colegios de Lima. ¿Dónde van a estudiar los chicos? Y si ocurre alguna desgracia, el responsable penal encima es el alcalde, ¿no? Porque no clausuró el colegio. Entonces, definitivamente, nosotros queremos las competencias en torno a educación para poder restaurar, recuperar esos colegios. Y entendemos cuál es la problemática. Sabemos que la oferta laboral está distanciada de cuáles son los cursos que se están enseñando. Por eso queremos ya cursos técnicos desde el colegio. Queremos las carreras técnicas cortas, certificadas, para que los chicos se puedan insertar laboralmente. Conocemos la realidad y vemos que lamentablemente el Ministerio de Educación está muy lejana a qué es lo que está sucediendo. Ahora, pero yo he entrevistado 2 veces a Quintanilla, Luis Alberto Quintanilla, que es el director regional de Educación de Lima. Él sí tiene claro lo que hay que hacer, es más, está tratando de hacerlo con todas las limitaciones que haya. Él tiene un plan así en la cabeza de qué es lo que debería hacer la educación y él me ha dicho acá, los chicos tienen que terminar el colegio sabiendo inglés, manejando las técnicas básicas de todo lo que tiene que ver con computación, con los lenguajes estos electrónicos y las nuevas plataformas, pero además tienen que saber, claro, algo que les sirva para chambear, es decir, que termines el colegio y puedas trabajar en algo porque algo aprendiste, es decir, tiene una idea clara. El problema es que si el director regional de educación no va de la mano, ¿no es cierto?, con autoridades que entiendan para dónde hay que empujar la educación, no llegas a ningún lado. Sí, hay que estar en la calle, hay que conocer la realidad. Por eso justamente comentaba, la educación está divorciada de la oferta laboral. Y ahí es donde Lima tiene que ejercer un liderazgo. Como lo hemos comentado en muchas ocasiones, Lima no es una isla, tiene que trabajar de forma articulada, nos guste o no. Y ahí, por ejemplo, algo que conversamos la vez anterior es sobre el agua, que hoy Lima no tiene ninguna competencia en torno al agua, pero sí es el encargado de desarrollar la ciudad, de planificar la ciudad. Entonces, nosotros queremos complejos habitacionales, queremos que ahí mismo estén los mercados, la educación, los colegios, las universidades, pero no tenemos que decir en el agua. ¿Cómo planificamos una ciudad? Discúlpeme, totalmente ridículo. Entonces, nosotros exigimos que tengamos un asiento en el directorio. ¿No? O sea, es decir, la empresa que es una empresa pública, además Sedapal, que es la que toma las decisiones y hace los contratos millonarios, ¿eh? Por eso es que alguna gente se prende así como garrapatas al Ministerio de Vivienda, porque aparte de eso controla Sedapal, ¿no es cierto? Y pero, Agua Segura, ¿no? Sí, el otro programa, Agua Segura. Por supuesto. Entonces, el tema ¿cuál es? Que es totalmente loco que quien tenga el poder sobre Sedapal no sea la autoridad del municipio y de la región, en este caso, para el que supuestamente trabaja Sedapal. Y eso es lo que estamos viendo, lo mismo en educación, lo mismo en salud, ahora el transporte público con la ATU también. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Lima? Tiene que ejercer un liderazgo y en torno al agua, tener un asiento. Ahora no solo Lima, el Callao también. Tiene que estar también incluido en Sedapal. Nosotros lo que queremos es declarar de interés nacional a través de las iniciativas legislativas Marcas 2. Y hay que entender cuál es la problemática del agua, porque muchos vamos a construir la red y la red no es el problema, no es llevar agua a los distritos, porque hoy no hay agua en Lima, hay un déficit de 6 metros cúbicos por segundo de agua. Hay que traer el agua desde Junín a través de un túnel trasandino de 10 kilómetros, desde Marcas 2, y de esta forma podemos garantizar el agua porque lo que está pasando, 30 años a futuro. Claro, porque lo que está pasando en muchos distritos de Lima es que la red está tendida, hubo fiesta, ceremonia, celebración, banderitas, discursos, ¿no es cierto? Presentaciones en televisión, pero no hay agua en los tubos. En los tubos no hay agua, o viene agua por rato, ¿no? Eso, tienes agua 2 horas, en algunos sectores te dan 1 hora o media hora, ¿no? Pero lo de San Isidro sí tienen agua todo el día.
Y lo que les cuesta a la gente más humilde, les cuesta 10 veces más que a las personas de los distritos que tienen comodidades. Entonces no puede haber una ciudad con privilegio. Por eso es que Lima tiene que tomar un liderazgo y eso parte de asumir su función como gobernador regional. No, pero tú estás hablando entonces de que el alcalde de Lima no solamente tendría que convertirse en el líder de los gobiernos municipales, porque ahí hay otro problema. Que es totalmente insensato, es decir, cada distrito resuelve por su lado el tema de los residuos sólidos, el tema de la semaforización, el tema de cámaras, ciclovías, de las cámaras, cada uno por su lado, de los serenos, el tema de los serenajos, cada distrito maneja el asunto por su, no tiene lógica. No tiene lógica. Mira, ¿no? y ejemplos tan sencillos como el alcalde de San Isidro le puso una reja al alcalde de Miraflores para que no pasen, pues, o sea, imagínate. A mí, yo cuando era alcalde de la Victoria me dijeron, ¿por dónde quieres tu ciclovía? Y yo, bueno, ¿dónde la quiere el Lince? Bueno, el Lince la quiere por Canadá. ¿Qué? Entonces yo elijo México. Llegas al fin de Canadá, cargas tu bicicleta a 10 cuadras y sigues por México. Entonces esas son las cosas que son irracionales. Por eso es que sí, Lima tiene que tener mayores funciones, que recordemos que desde la época, pues, desde el fujimorismo, se le quitó muchas funciones a Lima para que no tenga la fuerza, ¿no? Entonces nosotros sí queremos recuperar, pero hoy la realidad es que te tienes que sentar y tienes que articular con la ATU, no podemos perder tiempo, tenemos que destrabar, por ejemplo, proyectos tan importantes como la línea 2 del metro, que está trabada porque Lima tampoco está apoyando en el trabajo. Hoy está apoyada está paralizada la Ramiro Prialé porque Lima no hace su trabajo de expropiar el 5% de los predios que faltan, que aliviaría toda la carretera central, traería los productos más baratos desde el centro del país porque no habría el sobrecosto de combustible que hoy actualmente existe y acercaría a todos nuestros vecinos de Lima que tardan 3 horas en llegar al centro de Lima. Ahora, sobre uno de los temas críticos en la ciudad es el que se advierte con respecto al terremoto. Es decir, en Lima, todos los especialistas dicen lo mismo. No sabemos cuándo, pero en algún momento va a haber un terremoto bestia en Lima. Porque ya nos toca por el silencio sísmico, todo lo que es más, los especialistas han proyectado cuáles son las zonas donde va a haber mayor afectación, dónde se van a caer las casas. ¿Por qué? Porque el terreno no es el adecuado, porque las construcciones no están bien hechas. Mira, yo lo vi en Pisco. En Pisco era increíble, habían zonas donde no había nada que hacer porque el suelo no era adecuado, se cayó todo. Pero habían otras zonas donde el suelo era adecuado y tú veías la diferencia. La casa bien construida estaba parada. Así es. Y a 2, 3 casas seguidas, todas en el suelo. ¿Por qué? Porque estaban mal construidas. Entonces, la pregunta es, esto se ensarta además con la crisis de vivienda. O sea, no puede ser que haya tanta gente viviendo en Lima en las condiciones de precariedad en las que vive en los cerros. Así es. Es decir, hay que trasladar a la gente a viviendas dignas. Así es. Has dicho muchos puntos en torno a la prevención. Primero, es una realidad que ya están viviendo ahí y tenemos que construir los muros de contención, que bien lo saben las juntas vecinales, los distintos dirigentes, que los expedientes están y no se priorizan. Y el muro de contención no solamente va a prevenir, pues, una gran tragedia, sino que sin los muros de contención no va a haber el ducto del agua. Entonces, por eso es que es tan importante los muros de contención. También hablaste sobre los distintos terrenos. Lima tiene terrenos bastante buenos, bastante rocosos, pero también, ¿cuál sería el problema? La autoconstrucción que no está guiada. Entonces, a pesar de que el terreno puede ser bueno, la construcción es muy débil y habría una gran tragedia. Entonces, hay que trabajar con los gobiernos locales, las municipalidades, en brindarle los planos, las maquetas, según el terreno, según el tamaño de cada uno, para que de esta forma pueda construir su vivienda en una forma segura. Y muy importante es la planificación de la ciudad, que el 93% de la planificación territorial de la ciudad ha estado a cargo de los traficantes de terreno. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Planificar en las zonas planas la ciudad porque cuesta 10 veces más llevar el agua a un punto alto. Claro. Llevar, pues, el recojo de residuos sólidos, la seguridad, la luz, ¿verdad? A esas zonas es mucho más costoso. Entonces, viviendas sociales en las zonas planas, donde puedas también planificar el desarrollo, centralidades, para que de esta forma no tengas que ir de Lima Norte hasta el centro a trabajar, de Lima Sur hasta el centro, o moverse en grandes tramos que complica el tránsito en la ciudad. Generar centralidades, una ciudad ordenada y planificada,
como lo estaba diciendo, en tu misma zona donde vives, debes tener tu hospital, tu centro de salud, tu colegio, tu universidad, tu centro comercial, para que ahí desarrolles tu vida cotidiana. Ahora, el arquitecto Ruiz de Somocurso a mí me impresionó mucho cuando lo invitamos hace tiempo, cuando estábamos discutiendo el tema del terremoto, y él hablaba de la Costa Verde. Y él decía que en la Costa Verde hay que hacer obras pensando no solo en el terremoto, porque hay un montón de construcciones ahí que en un terremoto de alta intensidad se van a venir abajo. Pero él decía, el problema no es solamente hacer las murallas estas de contención, ¿no? Para impedir que se venga el acantilado abajo, sino que esto tiene que ser parte de un proyecto para poner en valor la Costa Verde. Él decía, ¿qué capital del mundo tiene lo que tenemos, que son kilómetros de costa? Entonces démosle valor a eso. Es decir, Larcomar es, junto con Machu Picchu, el destino turístico más importante del Perú, aunque parezca mentira. Tú puedes multiplicar eso por 20 si utilizas la Costa Verde. No se olviden Gamarra. ¿Ah? Gamarra, No, claro, pero el turismo interno ahí. Claro, pero es impresionante lo que tú podrías hacer y lo que el propio Ruiz de Somocurso y otros arquitectos han hecho diseños, sobre todo, o sea, puedes hacer un centro, pero completo y absolutamente articulado para hacer todo tipo de deporte. Tienes que hacer zonas para restaurantes, zonas de entretenimiento, es decir, puedes hacer hoteles, ¿no? Espectaculares, es decir, puedes hacer de la Costa Verde un centro de atención que va a funcionar todo el año, pero sobre todo en el verano. Así es. O sea, no, tenemos unas ventajas competitivas con otras ciudades que no estamos explotando. Por eso es que nosotros tenemos el Plan Lima 500, con una visión a futuro de Lima, ¿verdad? Porque en 12 años y 3 meses, 4 meses, vamos a cumplir 500 años de fundación. Y se trata justamente de aprovechar estas ventajas competitivas, que Lima sea un centro económico mundial a través de nuestra cultura, nuestro turismo, nuestra gastronomía. Y teniendo una de las ventajas maravillosas es que tener una hermosa costa en nuestra capital, pero que lamentablemente no se ha visto una visión de desarrollo económico que generaría miles de empleos. Exitosa. Nosotros trabajamos con el arquitecto Augusto Ortiz de Ceballos. Augusto, claro. Con que tenemos un gran plan para nuestra costa, pero no solamente eso, nuestros ríos, el río Rímac, hay una recuperación importante donde podemos recuperar toda la zona del río con complejos deportivos. Como en ¿verdad? Santiago, ¿no? Pero por supuesto, en vez de tener un botadero, que hoy es un botadero, podríamos recuperar Ahora, lo otro, hacer... Claro, lo otro, disculpa que te interrumpa, entonces acabas de hablar Alberto Andrade, y una de las cosas importantes que hizo Alberto Andrade fue la recuperación del centro de Lima, porque me acuerdo que incluso yo lo fui a entrevistar un día, él se había mudado a una casa en el centro de Lima. O sea, había encontrado propiedades en la municipalidad y resulta que había una casona que estaba ahí tirada, ahí hizo refaccionar y se mudó a vivir ahí. No es eso. Como diciendo, el alcalde vive acá y el alcalde lo que quiere es recuperar el centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es un patrimonio extraordinario desde el punto de vista turístico. Es decir, que es una locura porque tenemos, por ejemplo, un centro espectacular como podría ser el centro de Madrid, y tienes a la vez playas como la Costa Verde. Ahora, las ventajas maravillosas. Y estamos discutiendo si se sacan las rejas, si tiene que haber una orden judicial para que saquen las rejas. Imagínense, ¿no? Imagínense, pero es eso, ¿no? Y Alberto Andrade es un gran referente para mí. Hizo grandes cambios, recuperó el centro. Nosotros hicimos lo mismo en La Victoria. Y con la misma forma de pensar, estando ahí donde están los problemas, tienes que vivir ahí, tienes que estar en la calle. Y sí, vuelvo a decirlo, tenemos ventajas competitivas sumamente importantes y tenemos que tomar control de ello. Y Lima tiene que ser el que lidere. Pero primero, hablan mucho de generar 1 millón de puestos de trabajo. Lo que tú tienes que generar son las condiciones para que vengan la inversión. Eso es lo que tú tienes que generar. Primero, en la lucha contra la delincuencia. Hoy están matando, como lo digo constantemente, están matando por un celular y los locales siguen abiertos de la venta de celulares. Cuando sí hay ambulantes, recontra chambas que están en la búsqueda de un local. Nosotros vamos a clausurar todas las galerías, los locales donde vendan celulares robados. No vamos a seguir permitiendo que estén matando a los ciudadanos. Y ahí mismo después los ambulantes pueden tomar pues las galerías que tanto necesitan un puesto de trabajo, pero es chamba y es esfuerzo y te van a venir las mafias, te van a querer, te van a amenazar, van a intentar contra tu vida, pero tienes que tener los pantalones, porque eso se trata, que el que entre trabaje. Esto no va a ser fácil, esto no va a haber tiempo ni para dormir, pero nosotros lo conocemos y el que entra a Lima tiene que dedicarle su vida esos 4 años a la ciudad. Y ahí vamos al otro punto. Es decir,
Tú has sido y eres un potencial candidato a la presidencia en un país además tan cansado de la clase política, ¿no es cierto?, de los dirigentes. La gente está harta, ¿no es cierto? Y por eso un tipo como Antauro Humala puede aparecer, que es bien papaya, pues te paras en cualquier plaza a criticar a los políticos y la gente te aplaude. El populismo, la demagogia pura. Ya, pero nos ha ocurrido antes, porque de alguna manera el propio Fujimori cuando empezó surgió de la crítica a la clase política y su incapacidad. Ollanta Humala cabalgó sobre lo mismo, ¿no es cierto? Y eso es lo que hemos estado viviendo. El propio Pedro Castillo ha sido eso, o sea, es un fenómeno de crítica a la clase política tradicional. Entonces, obviamente tú eres un potencial candidato a la presidencia, pero la pregunta es, ¿la gente te va a elegir para alcalde de Lima y tú vas a renunciar a alcalde de Lima para ser candidato a la presidencia? De ninguna manera, Nicolás. Yo entiendo que mi camino es el municipal. Es mi experiencia, he sido regidor, he sido alcalde interino, he sido alcalde de un distrito sumamente complicado, hermoso, como ninguno, ¿verdad? Pero sumamente difícil. Y evidentemente, viendo las trabas que vivimos en la historia, donde no dan los recursos para los muros de contención de parte de MAPE, que nos cerraba las puertas, de parte del Ministerio de Vivienda, que no nos daba los recursos para llevar el agua, es que ahí se tomó la decisión de luchar por la presidencia para destrabar especialmente a los gobiernos locales, que son quienes llevan el desarrollo de la población. Lamentablemente, pues, vemos lo que resultó de una campaña presidencial terrible y ahí los resultados, pero ahora también me permite, después del tiempo, analizar la situación con la madurez, con los estudios, con la preparación, de decir, no ha sido la decisión indicada, uno aprende más de sus errores que las propias virtudes, pero también es cierto que solamente se equivocan los que se atreven. Y eso es lo que nosotros tenemos la preparación, la juventud y la energía. Entonces me queda muy claro que mi camino va a ser el camino municipal y vamos a estar hasta el último día, sin importar qué es lo que suceda a nivel presidencial, nosotros vamos a estar hasta el último día a cargo de la gestión de Lima. Ahora, en el tema de la municipalidad hemos hablado de la relación con los distritos, ¿no es cierto? Algo tiene que hacerse en el tema de los distritos. Es decir, hay montones de decisiones en todo. Por ejemplo, el tema de la seguridad. ¿Cómo decides algo sobre la seguridad sin tener un acuerdo con el Ministerio del Interior y la Policía? Así es. Para instalar la central C5 y para integrar las cámaras y dotar de equipo. Pero si no estás a la vez sintonizado con todos los municipios para apuntar todos en la misma dirección. Y eso es seguridad. Igual te decía yo... en el tema del tránsito, o el tema del recojo de basura, ¿no es cierto? Que hay contrato por distrito. Y es absurdo, no tiene lógica. Es absurdo. O sea, yo recojo la basura hasta acá, pero de acá para allá ya no, eso es otra empresa. Porque todos saben lo que es economía a escala, ¿no? A mayor volumen te va a costar mucho menos. Entonces ahora cada distrito hace su propia licitación o tiene su propio sistema, que es mucho más costoso si lo pudiésemos unificar desde Lima. También tendríamos una visión mucho más responsable, digamos, en torno al medio ambiente, porque hoy enterramos nuestra basura en los rellenos sanitarios en vez de tener una política de las plantas de tratamiento de residuos sólidos, porque hoy la basura es recurso, es uno de los problemas. La seguridad, como bien mencionabas, nosotros queremos hacer nuestra central donde vamos a unificar las cámaras, porque de nada sirve que cada distrito tenga su cámara, porque el vecino va de distrito en distrito. Entonces tenemos que unificar las cámaras, trabajar con tecnología, con reconocimiento facial, con lectura de placas, apostar por la tecnología, señoras y señores. No podemos seguir pretendiendo hacer lo mismo que venimos haciendo en las últimas décadas que no ha traído resultados. Veamos lo que han hecho otros países que sí les ha dado resultados y hagamos las mismas cosas, pues obviamente adecuadas a nuestra realidad, pero apostemos por la tecnología. Ahora, tú sí vas a convocar a licitación si eres alcalde para el tema de la basura, ¿no? 7 años sin licitación, Jorge, no te pases. De forma inmediata, vuelvo a decirlo. Sí, tenemos otra mentalidad que es lo importante, de unión y de forma articulada, pero también tenemos digamos, el conocimiento sobre la tecnología, sobre las nuevas formas de hacer las cosas, y ahí estamos hablando del recurso de la basura, que es dinero y que no podemos seguir con las mismas licitaciones, no podemos seguir trabajando de la misma manera, tenemos que entrar al mundo moderno y de eso, vuelvo a decirlo, es muy importante. Ahora, el recojo de residuos sólidos. Tenemos 5 minutos y medio para hablar de un tema. Estuvo sentado acá Javier Pacheco, que es el procurador anticorrupción.
Y lo que tenía en la mano es un informe enorme que ha trabajado durante mucho tiempo la Procuraduría Anticorrupción sobre el tema de la corrupción en los gobiernos regionales y locales. Y los números, George, son para morirse. Así es. O sea, miles de denuncias de corrupción, miles de autoridades involucradas en actos de corrupción. Exitosa. Y que lo que supone es, por un lado, porque ocurren tres cosas, ¿no? Primero, se chorean la plata. Segundo, no se hacen las obras que deberían hacerse o no se hacen de la manera que deberían hacerse. Y finalmente, no se ejecutan presupuestos. Se devuelve una cantidad de dinero impresionante. Entonces, lo que decía, y con toda razón acá, el procurador es, yo ya qué más puedo hacer, yo ya hice mi chamba, yo le estoy diciendo lo que están pasando, pero no depende de mí, depende por un lado de las autoridades. Un sistema que... ¿No? Y claro, pero ¿qué vas a hacer tú para? ¿Por qué podemos confiar en que George Forsyth no va a ser una repetición de lo que hemos visto? No solo en Lima, sino... fíjate tú, claro, Susana claro. Villarán, bueno, Es en paz descanse Lucho Castañeda, pero... Lo hemos demostrado ya de la historia. ¿Y cómo se soluciona, cómo se enfrenta a la corrupción? A través del gobierno digital, lo acabo de decir, la tecnología. De esta forma puedes transparentar. Primero, necesitamos la simplificación administrativa de los procedimientos que utiliza el vecino. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la corrupción. Lo hacen tan engorroso, tanta burocracia, que el vecino ni siquiera se da cuenta y le están robando, ¿verdad? Entonces, trabajar con un gobierno digital, donde vamos a trabajar la política del cero papel, porque ahí en el papel es donde falsifican las firmas y donde hay la corrupción, para que exista la transparencia y uno pueda ver en tiempo real en qué se está... en qué etapa está su expediente, en qué está, el permiso, la licencia de trabajo, la licencia para las empresas. Entonces, de esta forma, evitar la corrupción a través del gobierno digital. Hacer un aplicativo para que toda la ciudadanía, hay que involucrar a la ciudadanía, para que puedan ver en tiempo real en qué se están gastando los recursos que son de ellos, ¿verdad? Todas las adjudicaciones durante mi gestión van a ser mostradas en vivo a través de nuestras redes sociales. Trabajar con la Contraloría de la República, que es fundamental, que tiene que ser tu amigo, porque muchos lo ven como el enemigo, es mentira. Tiene que ser el que te dé el soporte para que se maneje con total transparencia y no haya corrupción. Quiero aprovechar rápidamente estos minutos porque lamentablemente en la campaña se han olvidado los temas sociales, el tema de la prevención, todo es reactivo o lo quieren simplemente llevar a la seguridad, que gran parte es competencia del Ministerio de Interior, como tú bien sabes. Hay que trabajar en la prevención para que los chicos tengan oportunidades. Hemos hablado de la educación, el deporte, los polideportivos, que hagan deporte y de esta forma puedan aprender valores, la disciplina, el respeto, valores que se han perdido en nuestra ciudad. Hemos llegado a una campaña transparente porque nosotros sí creemos que uno debe predicar con el ejemplo. Después, las mujeres, un público totalmente desatendido. Las mujeres deben tener las mismas oportunidades que tienen los hombres, pero hoy porque son madres jóvenes, madres solteras o madres de familia en general, no tienen dónde dejar a sus hijos para ir a trabajar. Vamos a construir las cunas jardín para ellas, para que tengan un lugar donde dejar sus hijos y de esta forma puedan salir a trabajar y estudiar. Los adultos mayores, que todos tenemos un adulto mayor olvidado. Vamos a hacerle también los paseos recreativos, porque en esa edad de vida deben disfrutar de la vida y los vamos a llevar al centro histórico que se va a recuperar, a la zona de sur y también llevarlos a otras ciudades a hacer convenios, las mascotas que son maltratadas. Vamos a hacer los albergues, vamos a trabajar en torno a las esterilizaciones, castigar el maltrato animal, donde hemos visto que antes de ayer, una noticia que han aventado un gato, no lo vamos a permitir. Las farmacias municipales, para que las personas puedan acceder a medicinas genéricas, a precios sociales y no le tengan que comprar a los grandes monopolios. Fortalecer el CISOL, que ha ayudado mucho, ha aliviado mucho en torno a la salud, mucho más de lo que ha hecho el MINSA. Las personas con discapacidad, que hoy no pueden acceder a terapias porque cuestan un montón de plata, son precios que nadie los puede pagar. Hacer los locales para ellos, para que puedan acceder a terapias a precios sociales, son temas que lamentablemente ahora, esta campaña no ha tocado y que tristemente están en olvido. Eso es verdad, porque por momentos uno tenía la impresión de que esto era una elección para elegir al ministro del Interior o para elegir al presidente. Ahora, hay un tema final muy puntual. El tema del hambre, o sea, porque cuando hablamos de ollas comunes estamos hablando de que si no existieran las ollas comunes habría gente en Lima que no tendría que comer. Para hablar solo de Lima, porque ocurre en todo el país. ¿Qué vas a hacer tú con eso? Permíteme dirigirme a
todas las mamitas que en el momento más duro se pusieron al país en los hombros y crearon las ollas comunes, porque yo fui testigo como alcalde, como el gobierno cerró los comedores populares. Ellos sacaron adelante a la población en el momento más difícil y se han ganado una ley a puro pulmón, que es la ley 3145-8, donde las reconoce y les garantiza sostenibilidad a través de los gobiernos locales, ¿verdad? Pero sí es muy importante la lucha contra la anemia. Y ahí sí tenemos un ejército, tenemos los comedores, tenemos las ollas, tenemos el vaso de leche. Tenemos que trabajar con ellas para luchar contra ese flagelo que no permite que nuestros niños tengan oportunidades porque no desarrollan bien el cerebro. Trabajar en torno a la educación de un alimento correcto, ¿verdad? Trabajar con las madres gestantes porque sabemos que el problema de la anemia es de los 6 meses a los 36. Hay mucho por hacer, Nicolás, porque nuestra ciudad ha estado abandonada. Pero nosotros tenemos la preparación, tenemos la energía, tenemos la fuerza para cambiar nuestra ciudad. Agradecerle a toda la población por el inmenso cariño. Si puedo resumir esta campaña en una palabra, es simplemente gracias. Gracias por el cariño, gracias por soñar con una ciudad mejor. Y este 2 de octubre, ayúdanos a sacar adelante este reto tan importante, marcando los 2 corazones de Somos Perú. Muchas gracias, George. Y gracias, mucha suerte este domingo. Y está claro, hay un enorme porcentaje de la gente que está decidiendo en este momento por quién va a votar. Y yo creo que es muy importante el mensaje que ustedes, los candidatos, den en estos días, porque ahora se está decidiendo quién va a ser no solo el nuevo alcalde de Lima, va a estar ocurriendo en todo el Perú. Muchas gracias. Y una vez más, gracias por suerte, la oportunidad.